tiene a cargo el tema, que lleva como título La cárcel que se convirtió en culto. Ya tiene su tiempo. Gracias, Eric, muy amable. Muy amable, muy amable. ¿Qué tal? ¿Cómo pasaron el día? Ni me lo digan. ¿Quién se quitó la verde? ¿Quién se quedó con la... o no compraron playera? No más por caras. No, estaban en 300 pesos ahí, hombre. Ayer cuando regresé de aquí de la iglesia, pasé ahí el ladito de... yo paso ahí al ladito de Plaza Cumbres y había como unos 7, 8 vehículos vendiendo playeras. Y había hasta en triple fila ahí obstruyendo el paso la gente que estaba comprando sus playeras a 200, a 200, a 200. Entonces yo dije, ¿por qué no me compré, no sé, una docena o una? Para regalarle a la iglesia, para llevarle a los hermanos que sí, para venderle a los hermanos de a 200, de a 200, de a 200, ¿verdad? Bueno, yo sé que como ganó la selección, pues están felices, ¿verdad? Si no estuvieron todos cabizbajos. Bueno, pues así es el show, todo. Antes era el Coliseo Romano, las luchas de los gladiadores, todo ese tipo de cosas que atraía a la gente. Eso no es novedad, no es novedad. ¿Sabía usted que el teatro romano, el foro que había en la ciudad de Corinto, recuerden que anoche estudiamos Corinto, tenía cupo para 27,000 personas? O sea, no se imaginen ustedes, nosotros decimos, es que ahí al de los Rayados le caben 30,000, ¿o cuántas le caben? 50. La X cantidad de gente. Ah, pero hay 7 millones de habitantes. Corinto no tenía 7 millones de habitantes. Es más, no llegaba ni al millón, se los aseguro. Pero su estadio tenía cupo para 27,000 personas. O sea, ya se pueden... ¿Recuerdan que les dije que ellos hacían algo parecido a las Olimpiadas también? Que eran los Juegos Sísmicos. Así que, queridos hermanos, pan y circo para las masas no es nuevo, ¿ok? Eso es algo que siempre ha existido, es parte de... y la mercadotecnia, pues está todo lo que da, ¿no? Algunas personas, pues, hicieron ese negocio, ¿no? De vender playeras. Y yo me acordé porque, pues ahora que uno va al verano, yo no juego, ya me pusieron de capellán, pero nunca llego a los partidos, ¿verdad? Pero siempre encargo mi uniforme, porque los compañeros todavía ni comienza el verano, allá como a mediados de mayo, comienzan, chavos, ¿quién va a querer uniforme? Y ahí ponen como 5 uniformes distintos, y elijan y todo, y casi siempre eligen el de la selección, ¿verdad? Tengo el de Qatar 22, ¿sí? Trae aquí, nunca me he puesto la playera, ¿verdad? Pero la compré, ahí está guardadita. Me dijeron mis hijos hoy, oye papá, consíguenos una playera. Pues yo aquí tengo una, le digo, además hasta tiene mi nombre, Galicia y un 12 atrás. Oye, ¿por qué no nos las dice? Y bueno, y encargué este año la otra, la tengo allá en Montemorelos, todavía no la... Pues como yo ni voy a los partidos, por decir, hoy fueron a jugar, ¿no? Ahorita vi la foto de que se tomaron, no sé si ganaron o perdieron, ¿verdad? Pero ahí están todos mis compañeros del doctorado, pues en el campo de fútbol, con su uniforme, porque todos se uniforman. Pero pues bueno, yo estoy acá con ustedes, aprovechando mejor el tiempo, ¿verdad? Queridos, como quiera que sea, pues no podemos sustraernos de todo lo que pasa aquí a nuestros alrededores, ¿no? Lo importante sería pensar que nosotros no pensamos en nada. La verdad, pues es que nos falta practicar en ese sentido, definitivamente. La pregunta sería, ¿qué podemos o qué pudimos nosotros haber planeado, preparado para estos días de fútbol a fin de alcanzar a las personas? ¿Qué pudimos haber hecho? En un foro que estaba platicando esto, que estábamos haciendo estos comentarios, alguien decía, pues miren, la iglesia de Valle tiene abajo un comedor, y si abrimos ese comedor, invitamos a los trabajadores que andan por ahí alrededor, algunas personas, pues a ver el partido, y preparamos ahí una agüita y unas papitas, algo, y nos sentamos a verlo con ellos, y les damos algún folleto, oramos con ellos ahí. ¿Qué pensaría la iglesia de ahí de Valle, verdad?
Yo pensé lo mismo con la de Madero, pues abajo tenemos el salón de usos múltiples, ¿verdad? Polivalente que le llaman, climatizado, todo, está la cocina, refrigerador, o sea, todo, nada más de traer algunas cositas. Y sí, está la pantallota, ¿verdad? Luego ahí de como de 70 pulgadas. Entonces, pues ahí está todo listo, ¿verdad? Pero todavía nosotros decimos, no, porque esto es sagrado y ya, no, ¿cómo lo vamos a utilizar para ver un partido? ¿Cómo vamos a traer al del barrendero, al borrachito, aquel que está allá? ¿Ustedes se imaginan si Jesús hubiese puesto a pensar así? No, pues no. ¿Cuántos se hubieran quedado fuera del reino de los cielos? Varios, ¿verdad? Varios. Pero bueno, todo lo que sucede, debiéramos siempre estar pensando cómo le vamos a hacer para que Jesús sea conocido en la ciudad, en nuestros alrededores. No sé, a lo mejor podemos en estos días todavía armar un torneito de fútbol, buscar niños que quieran jugar. ¿Será que habrá niños aquí que quieran jugar? Sí, aquí hay un montón, aquí los veo, siempre andan ahí jugando con su pelota. Ahí andan, cuando menos hay 3 o 4 que siempre andan en bolita, que andan ahí. Pues tráete otros 4 y vamos a hacer un torneito de fútbol con los niños. El objetivo es compartirles el amor de Jesús. No solo es jugar fútbol, no es inculcarles el fútbol como profesión, como forma de ganarse la vida. Sí, una forma de hacer ejercicio, ¿verdad? Definitivamente, de tener un mejor estilo de vida, más saludable. Pero el objetivo final es compartir el amor de Jesús. ¿Recuerdan ustedes que dice la Escritura? Los hijos de este mundo son más sagaces que los hijos de la luz. Los hijos del mundo están viendo, bueno, aquellos que se juntaron playeras, ¿verdad? Y las estaban vendiendo a 200 pesos o 250 pesos. ¿Cuánto les habrán costado las playeras a ellos? ¿Saben cuánto nos cuesta el uniforme? 250 o 300 pesos y ya trae hasta las calcetas. La playera, el short y las calcetas. Por 200 pesos, 300 pesos, cuando mucho. Digo, y estas otras personas comprando de más, ¿cómo les? Es que ellos están siempre, ¿qué cosa? Pensando, ¿cómo voy a sacar qué cosa? Dinero. ¿Su Señor es quién? El dinero. Todos van detrás de qué cosa? El dinero. Del dinero. Nosotros también vamos detrás de qué cosa? De las almas. Nosotros vamos detrás de las almas. Así que nosotros debiéramos estar pensando, ¿cómo voy a utilizar esto para que Jesús sea conocido? Ya no les digo que se vayan al estadio. ¿Quién puede comprar un boleto de esos? No sé cuánto estará el más barato, en cuánto estuvo el más barato. Aquel que estás hasta allá arriba, lo ves desde ¿eh? La inauguración. No. Para entrar al estadio, ¿cuánto costaría el boleto más económico? A ver un partido. ¿De cualquier partido? Sí, cualquier partido. Más barato creo que de 6,000. 6,000 pesos. Bueno, ¿quién tiene 6,000 pesos para invertirle a ir a ver un partido de fútbol? Más o menos, del más barato. No olvides, inaugural de México, ¿no? Mínimo 40 estados de Mínimo 40,000 pesos, imagínense. hasta 100 y tantos. Bueno, no nos da para eso, no nos da para eso. El hermano Dionisio, que vaya a la iglesia de Madero, me dijo, pastor, hubo un juego internacional aquí en Monterrey, y ahí donde trabajo, me dieron un boleto, y me fui al estadio, ahí al de los Rayados, me fui al estadio y entré y todo aquello, y ya cuando terminamos, se terminó el partido, pues yo me quedé hasta el final, porque quería pues saludar a algunos de los jugadores, y tuve la oportunidad. Y cuando me acerqué por ahí, vi uno que traía por aquí, Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y me le acerco y le digo, oye, ¿y dónde te hicieron tu camisa que le pusieron eso? Dijo, no, esto yo se lo mandé a hacer. Yo soy Adventista del Séptimo Día. ¡Ay, yo también! ¡Ay, hermano! Y ahí se abrazaron y todo aquello. Con un jugador, no me diga de qué selección, de qué país, porque no me acuerdo. Me dijo que por allá del sur, del continente, ¿verdad? Y bueno, y ahí se pusieron a platicar. A lo mejor a mí no nos toca ver algo así, ¿verdad? Pero sí podemos acercarnos con los mismos de aquí de Nuevo León, que están metidos en la efervescencia. ¿Cómo les podemos compartir el amor de Jesucristo? ¿Ya vieron cómo lo hizo Pablo? Vamos a nuestra Biblia, si son tan amables, vámonos rápido, porque el tiempo a veces se va y cuando menos me doy cuenta ya nos está ganando. Bueno, vamos a Hechos capítulo 16. Filipos,
Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y al día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. ¿Qué quiere decir que es una colonia? No, es una colonia de romanos. Los romanos se fueron a vivir ahí y abrieron una colonia, ¿ok? Eso es lo que quiere decir. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Yo ya comencé a pasar y todavía no comienzo a hablar y esto ya comenzó a avanzar. Queridos hermanos, a veces me guío por lo que preparé acá, pero otras quiero mejor acá, porque acá está bien rico, tiene muchas cositas, ¿no? Por decir, dice que Pablo llegó ahí a Filipos y salió fuera de la ciudad, a la orilla del río, porque había unas mujeres que se reunían allí para la oración. La pregunta es, ¿en Filipos había sinagoga? No, no había sinagoga, porque si hubiese habido sinagoga, Pablo no hubiera ido al río para reunirse con las mujeres que se reunían el sábado para la oración. Él hubiese ido directamente a la sinagoga, pero en Filipos no había sinagoga, pero sí había mujeres que se reunían para adorar a Dios el sábado. El asunto es que no alcanzaba a ver 10 varones judíos, y la regla era, si no hay 10 hombres, no se abre la sinagoga, aunque haya 100 mujeres. Esa era la regla en aquel tiempo. Tenía forzosamente que haber 10 caballeros, 10 varones, y entonces se podía abrir una sinagoga. En este caso, en Filipos, Pablo tiene que, oye, ¿dónde se reúnen? ¿Habrá alguien que de los judíos, algún grupito? Oye, pues aquí no hay sinagoga, pero hay un grupito de mujeres que se reúnen allá en el río, y allá va Pablo. Y allá las encontró, y como era su costumbre, pues Pablo se acercaba, las saludaba. Ahora, recuerden que Pablo no iba así como medio, o sea, Pablo siempre estaba pensando, ¿cómo le voy a hacer para poder hacer clic con la gente? Pablo se vestía cuando iba en sábado a estas reuniones como un ¿qué cosa? ¿Como un qué? ¿Un judío? Sí, pero ¿cómo diferencias a un judío de otro en sábado? Le pregunto. Era el judío mesiánico. Pero algo más. Algo les está faltando. Recuerden Pablo, ¿qué era? ¿Qué era en cuanto a su religión? Era convertido, no era igual que los demás. Él era fariseo. Así que como era fariseo, era un maestro de la ley. Sí, pero era un maestro de la ley. Así que él se ponía sus flecos, todo aquello, toda la indumentaria de un rabino. ¿Ok? Entonces cuando él llegaba, imagínese usted, esas mujeres ahí, pues no hay tantos hombres para que ya se instituya bien la sinagoga en esta ciudad, así que se tienen que reunir. A lo mejor hay 3, 4 caballeros, a lo mejor hasta 7, no sabemos cuántos, pero no hay un culto formal. Se reúnen, dan su testimonio, comentan alguna porción de las escrituras, sin duda alguna, oran, buscan a Dios. No hay una religión formal, y de pronto ven que llega un rabino con su vestimenta, con esto que le cubre la cabeza, con todo aquello, e inmediatamente voltean a verlo, ¿verdad? ¿Quién es? No, soy Pablo de tal lugar, estudié con fulano de tal. Oye, ¿qué palabra traes para nosotros? Como les digo, Pablo todo el tiempo estaba, ¿cómo le hago para entrar y conectar con la gente? ¿Cómo hago que me volteen a ver? ¿Cómo hago para que yo pueda compartirles el mensaje del Evangelio? Y se encuentra con esta gente que está ahí en el río. Pero vamos a ver un poquito acerca de Filipos. ¿Ya vieron dónde está ubicado Filipos? Filipos está ubicado en Grecia. Si usted se da cuenta, ahí arriba está Troas, un poquito más arriba está Filipos, hacia el otro lado está Tesalónica. Estamos hablando del segundo viaje misionero del apóstol Pablo, y él se encuentra, como les decía, allí en Grecia. Llega a Filipos. Tenemos varias ruinas muy importantes de Filipos.
Aquí hay uno de esos rectángulos, era el mercado en aquellos tiempos. Otro era el ágora, que era donde se reunía la gente para discutir, para hacer transacciones comerciales, para firmar acuerdos o hacer, ¿cómo se llama? Cuando uno firma un contrato, un contrato, es todo ese tipo de cosas. Y hasta allá al fondo se cree que había algún tipo de templo, algún tipo de edificio religioso que pudieran ellos tener. También tienen su teatro, ¿verdad? Casi cada ciudad tenía su teatro, porque ellos siempre tenían actividades para la comunidad, que eran algunas deportivas, otras eran culturales. También tenemos, imagínense usted, un buen día me encontraba Mario en este lugar y nos poníamos a platicar. Y después llegaba por ahí Arod y pues ya estábamos ahí. Es un baño público. Ahí era para ir al baño, hacer del baño, hacer del dos. Pero no había mamparas, no había divisiones. Es más, la gente ahí se citaba para ir a platicar. Ahí platicaban. Quitados de la pena, tranquilitos, sin nada. Oye, ¿cómo le hacían si no había papel higiénico? Agua. No había agüita tampoco. Una esponjita. Había esponjas en ese tiempo, que era como el de calabazo que se utiliza para lavarse el cuerpo. ¿Qué? Pues bueno, era lo que había. O era así o nada. ¿Ok? Así que es bien bonito poder adentrar en cómo era la gente en aquellos tiempos, cómo vivían, cómo se relacionaban. Y es interesante que, pues bueno, muy lejos del pudor que nosotros sentimos hoy y de esa privacidad que buscamos cuando vamos al baño, pues en aquel tiempo eso no era problema. Y la gente iba y ahí estaba sentado, platicaban aquí y allá, y fue, vino y no pasaba nada, era algo normal, culturalmente era normal. Nuestra cultura ha cambiado y ahora lo vemos desde otra perspectiva. Bueno, les hablaba acerca de la ciudad de Filipos, que pues, prácticamente hoy en día son ruinas, unas ruinas arqueológicas, inclusive protegidas por la UNESCO y todo ese tipo de cosas. Y esta es la actual ciudad. Okay, la ciudad más cercana. Se ve bonita, hasta parece... Independencia. ¿Se parece qué cosa? ¿A la Independencia? Sí, yo también la vi. Nomás que a la Independencia le falta la limota allá arriba, ¿verdad? Pero bueno, hasta parece la Independencia. Pero bueno, la Independencia no tiene un puerto, una marina y todo aquello tan bonito, ¿no? Pero bueno, esta es la ciudad de Kavala, con V. Kavala, esta es la ciudad de Kavala, así se llama, y pues eso es parte de la ciudad, el acueducto, el puerto que está allá al fondo. Entonces, hoy en día esta es la zona urbana más cercana a lo que era Filipos. La ciudad se llama Kavala. ¿Cuál era el problema con el aspecto bíblico ahí? Bueno, el asunto es que dice que agarran a Pablo y lo llevan a las autoridades, y las autoridades autorizan que los golpeen y que los manden a la cárcel, y luego los alguaciles lo golpean, los echan a la cárcel, y cuando quieren sacarlos al día siguiente, pues mandan a decir, échenlos fuera. Y entonces Pablo les dice, no, yo soy ciudadano romano, así que no me podían haber hecho esto. ¿Por qué? Porque tengo mis derechos, mi ciudadanía que me confiere derechos. Por lo tanto, si quieren que yo me vaya, que vengan ellos y me saquen. Y ahora los pobres Stragoi estaban bien preocupados. ¿Por qué les digo Stragoi? Porque esa es la palabra que Lucas utiliza, porque en esa ciudad a las autoridades se les llamaba strategoi, de estratega, strategoi. Esa es la palabra, ahí la puse alrededor de esa línea roja. Strategoi, es ahí donde Lucas menciona eso. Y claro, se decía, no hombre, ¿quién sabe qué se le ocurrió a Lucas? ¿Por qué puso el término strategoi, verdad? Pero bueno, en una colonia romana, estos funcionarios eran técnicamente duoviri. Sin embargo, 11 inscripciones latinas y bilingües desenterradas en Filipos, por ejemplo, y ahí está Corpus Inscriptum Latinorum y los números, todo, muestra que el título honorífico griego strategos estaba efectivamente en uso para los duoviri a mediados del siglo I. Semejante precisión sería improbable para un escritor seudónimo posterior, pero natural para alguien que estuviera presente.
y ahí hay una imagen de un estrategoi. Generalmente se les llamaba duoviri, pero allí en ese lugar se les llamaba estrategoi. Y bueno, como les digo, la arqueología viene y comienza a darnos evidencia, ¿no?, del relato bíblico. Bueno, este bajo relieve también fue hallado en el puerto de Pireo, el antiguo puerto de Atenas, y representa a una pitonisa poseída por un espíritu de adivinación, como el de Hechos 16 que leímos, ofreciendo un regalo a Apolo en su santuario de Delfos. Y ahí ustedes pueden ver, de ese lado es donde está la mujer, la pitonisa, y le está ofreciendo el regalo a Apolos, que es el que está de este otro lado. Apolos, recordemos que pues ellos lo consideraban como un dios, que es uno de los detalles que vimos ahorita. ¿Y esto a qué se parece? ¿A qué se parece, perdón? Pues no, es de decirles que esta es la parte de más adentro de la casa. ¿Ok? Allí en Filipos se encontró lo que se deduce que era la cárcel, tiene sus accesos, pero así como dice que a Pablo y a Silas, si no mal recuerdo, los metieron en la parte de más adentro. Es como una parte, como un sótano, como un subterráneo que tiene, y allí estaba el cepo, y allí los tenían encadenados, y ahí los tenían bien aseguraditos. ¿Ok? Así que, queridos hermanos, esto se encuentra ahí en Filipos, no lo saqué de algún otro lugar. Y en relación con los derechos de Pablo como ciudadano, pues el derecho a votar en las asambleas. Pablo tenía derecho a votar, derecho a postularse para una elección popular. Si yo quisiera postularme para una elección popular, tendría que dejar pasar 5 años. Un ministro de culto no puede postularse para un cargo de elección popular. Así que yo no puedo decir, no, es que ahora yo me quiero lanzar aquí ¿para qué estará bueno? No, pues ya quisiera yo para diputado, ¿verdad? O para, qué sé yo, del cabildo ahí. Y entonces andar un regidor y andar un síndico y andar buscando firmas y con la gente y así, como la Dorita o la hermana y algunos de ustedes, pues visitando a los enfermos y ayudándolos o canalizándolos al DIF o moviéndolos a algún otro lugar. Y de pronto, no, pues eso hacen para ganarse el aprecio de la gente. Bueno, un pastor no puede hacerlo por ley hasta después de 5 años. Yo tendría que presentar mi renuncia y tener un documento. Ustedes saben, los pastores estamos registrados en gobernación. Yo tengo mi hoja donde dice el señor Armando Galicia Huesca es ministro de culto de la iglesia tal y tal es su número, y ahí me ponen un número y ya. Pues yo tendría que decirle a gobernación, renuncié, aquí está la iglesia adventista, ya no me tiene más como pastor, dame mi baja para que yo de aquí comience a contar mis 5 años y posteriormente ya pueda yo participar en la política. Pero Pablo no tenía ese problema. Él, como era ciudadano romano, podía postularse a un cargo público. Claro, nunca lo buscó, ¿verdad? Pero él pudo haberlo hecho. También tenía el derecho a efectuar contratos legales y a tener propiedades. Solo los ciudadanos romanos eran considerados señores. Todos los demás estaban en una escala más abajo. El curios o el señor, ese se podía casar, podía tener hijos, podía tener criados, podía tener esclavos, podía comprar, podía vender, podía hacer transacciones, podía traer, importar cosas y venderlas, podía tomar cosas de aquí y exportarlas a otra parte. Prácticamente tenían todas las libertades por ser un ciudadano romano. No todos podían hacerlo. También tenía el derecho a contraer matrimonio con otro ciudadano romano, a tener derechos de paterfamilias y a que los hijos de tales matrimonios fueran considerados ciudadanos de Roma. Solo por mencionarle algunos de los derechos, porque ya ve usted que cuando leímos esta parte del capítulo 16, pues habla de todos estos elementos. Bueno, ahora vamos a ver algunos detalles, hermanos, para mi gusto, preciosos. Yo creo que uno de los mejores capítulos del libro de Hechos para hablar acerca del bautismo e invitar a las personas para que se entreguen en las manos de Jesús es este capítulo. ¿Por qué? Porque miren, primeramente llega Pablo, se encuentra con las mujeres que están allí en el río
Déjenme, bueno, todo esto nos muestra que este relato no es una fábula miedosa, ocurrió en una ciudad real, con magistrados, cárcel, derechos ciudadanos reales, y en ese lugar histórico Dios transforma una cárcel en casa de culto y a un carcelero en discípulo. De esto es de lo que quiero hablarles. ¿Cómo se llamaba esta mujer? Lidia. Lidia. ¿A qué se dedicaba? Púrpura. Muy bien. Y digo, y se lo pregunto porque lo acabamos de leer, ¿verdad? Vendía púrpura. Esto no está en la lectura. ¿Quiénes utilizaban la púrpura? Las mujeres, piensan. ¿Quiénes utilizaban la púrpura? Las personas que tenían dinero. Era un color que no era común. Por eso dice, vendedora de ¿qué cosa? De púrpura. ¿Por qué? Pues porque es una tela con un tinte que no es común, que no es fácil de conseguir y que finalmente solo lo pueden tener y portar las personas que tienen recursos. O sea, Lidia tenía un negocio y en su negocio yo creo que le iba bien. Pero en sábado, ¿qué hacía Lidia el sábado con su negocio? Lo cerraba y se iba a la oración. Allá se encontró con Pablo, ¿recuerdan ustedes? Cerraba su negocio el sábado. O sea, ella es una persona de Filipos, de ascendencia griega, es lo más probable, no es judía, pero ella entiende que el Dios de los judíos es el Dios todopoderoso. Y ella comienza a acercarse para escuchar, para aprender, y si es necesario, comienza a cerrar su negocio y comienza a involucrarse con la iglesia. Comienza a trabajar, bueno, con la iglesia, con ese grupo de personas judías que se reunían en ese lugar. Fue allí donde conoció a Pablo y le dijo: si ustedes creen que soy una persona digna, vénganse a vivir a mi casa, quédense en la casa, ahí los voy a hospedar, ahí se van a quedar conmigo. Y dice que fueron Pablo y Silas, se quedaron con ella y se bautizó, ¿qué cosa? Ella y los de su casa. Uy, qué interesante. Yo poco había visto, y he leído la historia mucho tiempo, hasta hace algunos días, que, bueno, esta mujer finalmente se convierte en una de las primeras, o de los primeros frutos que el Espíritu Santo alcanzó allí en Filipos. Una mujer que ya iba encaminada, una mujer que ya tenía conocimiento, pero que una vez que comprende mejor el Evangelio, decide echar su suerte con Jesús. No solo ella, también su esposo, también sus hijos. Así que ahora tenemos una persona que se dedica al comercio en la ciudad, dentro de la pequeña iglesia que está comenzándose a formar. Pero bueno, la historia sigue adelante. Primer detalle importante: cómo el Espíritu Santo trabajó en el corazón de Lidia y de toda su familia. Cómo finalmente todos ellos se bautizan y tenemos a la primera familia de Filipos que ha aceptado al Señor Jesucristo. Pero Pablo sigue predicando. Y mientras él sigue predicando y sigue visitando, yo no sé, déjeme regreso para que usted tenga una idea. Yo no sé si Pablo se ponía allí en el mercado, o Pablo se ponía ahí en el ágora donde se discutían los asuntos, o andaban hasta el otro extremo, no sé dónde, pero en algún lugar Pablo se ponía ahí y había una mujer, una muchacha con un espíritu de, ¿qué cosa dice la Escritura? De adivinación, que le daba buena ganancia a sus dueños. Ella adivinaba, la gente ya la conocía y le daba dinero por lo que le adivinaba, por lo que le decía de lo que le venía en el futuro. Y así que sus dueños estaban contentos. Desde que llegó Pablo y Silas y estaban en este lugar, en alguno de estos lugares, o posiblemente estaban en el foro, siempre que se los encontraba, ¿qué decía de ellos? ¿Qué decía esta muchacha de Pablo y de su compañero? A ver, búsquenlo en su Biblia. ¿En qué versículo está? ¿Se acuerda usted? 17. En el versículo 17. Dice: esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos de Dios Altísimo, pues os anuncian el camino de salvación. Oiga, aquí hay otro detallito en la Biblia. Le digo, a veces ya no sé si seguirlo aquel o seguir este mejor. Dice aquí el versículo 17, póngale mucha atención, miren.
Esta, refiriéndose a la muchacha, siguiendo a Pablo y a nosotros. ¿Quién es ese nosotros? Lucas. Es que Lucas en algunas partes está presente, es parte de la historia, ve las cosas, le toca verlas en directo y a todo color. Otras ocasiones tiene que investigar, tiene que preguntar para organizar las cosas. Sobre todo cuando él escribe el libro de Lucas, él tiene que investigar. En algunas ocasiones él no andaba con Jesús, de hecho él no andaba con Jesús. Tuvo que investigar, pero ya cuando comienza a escribir el libro de los Hechos, en buena parte del libro de los Hechos, él es compañero de Pablo. Él está ahí presente. Por eso esto es parte de la sección que se llama Nosotros, donde Lucas se incluye en el equipo de predicadores y relata lo que está sucediendo. Bueno, como esta muchacha andaba detrás de ellos, ¿cómo les decía? Siervos. Estos son siervos del Dios Altísimo. Óiganlos, préstenle atención. Oiga, hasta los demonios testifican del Evangelio. Pero si no hablamos, si no predicamos, pues ¿qué vamos a hacer nosotros, verdad? Si un espíritu de adivinación, un espíritu de pitón. No era ella definitivamente. Pero hasta este espíritu maligno aportaba, ayudaba en la predicación del Evangelio. Porque donde quiera que iban, estos son siervos del Dios Altísimo, escúchenlos. Y ya de pronto, desde que se los encontró la muchacha, ya de plano los andaba siguiendo todo el tiempo. Salían al mercado, ahí iba la muchacha, gritando detrás de ellos. Se iban al foro, iba gritando de ellos. Bueno, se movían a cualquier lugar, no sé si hasta cuando iban al baño, ¿verdad? Pero ahí iba gritando detrás de ellos. Estos son siervos del Dios Altísimo, escúchenlos. Y dice que desagradándole a Pablo, que ya todos los días, volteó y ¿qué le dijo? En el nombre de Jesús, saca este espíritu. ¿Y qué pasó con esa muchacha? Se le acabó la adivinación. Se hizo cristiana, se volvió, la agarraron a golpes sus dueños, la revendieron a otra ciudad. ¿Qué habrá sucedido? Mire, el libro de los Hechos no nos relata si después de que ella quedó libre de este espíritu maligno, ella se comenzó a congregar con la iglesita que estaba creciendo. Recuerde que ahí Lidia les dijo: vénganse a la casa, y ahí toda su familia. No sé si se seguían congregando en el río, si comenzaban en alguna casa. Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia, ¿les parece? Estábamos ahí en el versículo 17, ¿verdad? Vamos al 18. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, y este se volvió y dijo: Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y la trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad, enseñan costumbres que no nos es lícito a recibir ni hacer, pues somos romanos. Y ahí me voy a detener, ¿verdad? Estos enseñan otras costumbres. Y queridos hermanos, nosotros enseñamos otras costumbres. Nosotros tenemos otro estilo de vida. Yo sé que todos, y de pronto los medios de comunicación, días atrás, oigan, es que este mundial no se siente como los de años pasados, que la gente no se involucra. Queridos hermanos, todo esto tiene que ver con el aspecto financiero. Tiene que ver con que la gente se distraiga en otras cosas. Pues ojalá ya no vayan a subirnos el huevo, ¿verdad? Ahorita que está tan barato. Y que el jitomate ya va para abajo, el tomate, ¿verdad? Aquí ya va para abajo, así que pues esperemos que no vaya a ser que metidos en el fútbol Donald Trump nos meta otros impuestos, ¿cómo se llama? Aranceles, ¿no? Del 30%, o qué sé, no sé qué más vaya a pasar, pero esto pues se utiliza hoy en día en esa dirección. Pero nosotros como cristianos no solo vemos un torneo de fútbol.
nosotros vemos oportunidades para compartir a Jesús. Amén. Nosotros vemos todo lo que pasa en la sociedad como señales que nos anuncian la eminente venida de Cristo Jesús, o el regreso de Cristo Jesús a esta tierra. Así que, queridos hermanos, Pablo es tomado prisionero. ¿Por qué? Porque enseña costumbres diferentes. Nosotros tenemos que ser muy cuidadosos, pero tenemos que enseñarle esas costumbres diferentes a las personas allá afuera. Hoy fui a una plaza, a galerías, y había unos jóvenes a la entrada de la plaza y estaban ofreciendo algo como para dejar de fumar, como un vapeador o algo así para comenzar a dejar ese hábito. Disculpe, ¿usted fuma? ¿Ha fumado? ¿Tiene planes de fumar? No, ni he fumado, ni fumo, ni tengo planes. Ah, bueno, no, nuestro producto no es para usted. Pero ahí estaba. ¿Por qué? Porque los cristianos tenemos hábitos. Enseñamos cosas diferentes a las que se utilizan en este mundo. Una de ellas, pues, es que no fumamos, no consumimos bebidas alcohólicas. Pastor, pero si la Biblia dice, sí, yo sé que bíblicamente, después de mucho estudio, tendríamos que sumergirnos tanto y finalmente tomar una posición para decir, pues mira, a mí me parece que ahí la Biblia dice, no tomes bebidas alcohólicas. Pero algo que yo le agradezco a Dios y a la iglesia adventista es que es abstemio. Ni una gota de alcohol. No, ni una copita. No. ¿Para qué te metes? ¿Para qué te metes si ya sabes que es tu debilidad? Persona que pastor, pero es que cuando es el partido de fútbol y sale ahí, ve que ponen el vaso y se llena, ¿verdad? Y sube y se llena de espuma y se chorrea por el vaso. Pastor, a mí se me hace agua la boca. Y a mí se me hace que a usted también se le hace agua la boca. Está hablando de la coca, ¿no? A mí se me hace que a usted también se le hace agua la boca. Pues ¿para qué nos metemos en esas cosas? Uno de los problemas más graves es el controlar el alcoholismo, el tabaquismo. O sea, no, nosotros le enseñamos a este mundo otras cosas que no consideran que sean buenas. Anteriormente no se veía que la alimentación fuera algo tan importante. Hoy en día muchas personas son vegetarianas, son veganas. Pero nosotros como iglesia desde cientos de años, no tantos, ¿verdad? Pero cuando menos unos 100 años atrás, estamos insistiendo en la alimentación. Una alimentación más saludable, una alimentación más sana, hacer ejercicio, mantener actividad física, mantener la mente ocupada. Tantas cosas que hoy en día hay programas, hay aplicaciones, hay gimnasios, todo eso. Pues nosotros ya lo conocíamos, ya sabíamos de ello, ¿verdad? Así que Pablo también enseñaba a la gente en Filipos cosas que decían los romanos no son de nuestra costumbre, no son parte de nuestra identidad. Y a veces tenemos que luchar con eso, porque de pronto salen, ¿cuál es la identidad de los regios? Hamster Ultra. Ah, no, perdón, no, esa no era, ¿no? ¿Cuál era? ¿Cómo? Coca-Cola. No. ¿Cuál fue una de las primeras empresas, aparte del acero, que se establecieron en Carta Blanca. Carta Blanca, pero ya la vendieron, por eso le puse Hamster Ultra, ¿verdad? Que ahora es, yo no sé si usted ha ido, pero cuando Heineken, cuando he ido a dejar a mi hija ahí a la escuela, ahí en el TEC, y regreso, toda esa parte de Garza Sada está tapizada de anuncios de cerveza. De cerveza, todo cerveza. Ya no ves casi que ni anuncian el Burger King, no, todo está tapizado de cerveza. Donde tú ves ahí, no sé, 10, 15 anuncios, hay uno que es la mitad de un edificio como de 30 pisos. Es un edificio enorme que está ahí sobre Garza Sada, y desde arriba del edificio, tan ancho como es el edificio, bajaron una lona prácticamente hasta la mitad, un poquito más de la mitad del edificio, promocionando este tipo de productos. Y nosotros como adventistas pues andamos en contra de las costumbres de esta tierra, ¿verdad? Pues le decimos al hermano, no tomes, no es bueno, se acaba el agua, luego no hay ni para bañarse. Ah, no, ¿verdad? De eso no hemos hablado. Oiga, nada más piense toda el agua que se embotella en todo tipo de bebidas aquí en Nuevo León y que mandamos a todo el mundo y a todo el país. ¿Y de dónde salió esa agua?
de aquí, al rato ya no tenemos, pero toda ella está embotellada, no nos pertenece a nosotros. Pensa, no, ya no voy a decir esas cosas, no me vayan a venir ¿cómo se dice? A multar, como con eso de la... Lo que Pablo. Sí. Ok, entonces nos quedamos viendo el espíritu expulsado y una economía herida. Ese es el problema, ¿no? En este caso fue la economía, a la gente le importa más el dinero, ¿sí? A mí no me interesa que tu familia se quede sin comer. Llévate un Six, o llévate un cartón, o llévate esto, o no sé, 1000 cosas más, ¿verdad? Pero ese problema siempre ha existido. Cuando el Evangelio entra de verdad, no solo cambia corazones, también cuestiona economías injustas, negocios sucios, modelos de lucro que se basan en la explotación. Y así estaba esta situación. Así que, finalmente, Pablo y su compañero terminan ¿dónde? En la cárcel y en cadenas. A veces, obedecer a Dios nos lleva a injusticias reales, difamación, pérdida de trabajo, burlas, incluso violencia. La fidelidad no nos exime de sufrimientos, nos guía en medio de ellos. Pablo y Silas se mantuvieron fieles a Dios. Los tomaron prisioneros, los trajeron delante de los estrategois o autoridades, los mandaron a la cárcel y le dijeron al carcelero: guárdanos en la cárcel de más adentro y cuidadito que nos respondes con tu vida. Bueno, eso era normal, queridos hermanos. Cuando al carcelero se le fugaba un preso, un reo, él era responsable, tenía que responder vida por vida, persona por persona. Así que el carcelero tenía su equipo de trabajo, iba a ser muy cuidadoso en ese sentido. ¿Qué hacían Pablo y Silas? Cantaban. Y si usted lo hubiera puesto en la cárcel, ¿qué haría? ¡Ay! No voy a andar predicando. Llámenle al pastor que me saque. Díganle a la asociación que mueva al abogado. El hermano José Luis que haga algo, que mueva a sus amigos, sus influencias por allá, en la fiscalía. Que me saquen de la cárcel. ¿Cómo reaccionaría usted? Se pondría a cantar y a orar. Amén. Y hacer un culto ahí en la cárcel. Amén. Nunca he estado en la cárcel. No sé cómo reaccionaría. Y espero nunca estarlo. Y espero que ninguno de ustedes alguna vez llegue a ese lugar. Pero si algún día nos tocara llegar, ¿cómo estaríamos en ese lugar? Alabando al Señor. Asustados, preocupados, a lo mejor chocaste, a lo mejor alguien te quería golpear y terminaste golpeándolo, fuiste a parar a la cárcel, a alguien le diste una firma y resulta que tenía una deuda enorme y ahora tú has ido a parar a la cárcel. Creo que no es probable de acuerdo a las leyes actualmente, pero vamos a suponer simplemente cosas que suceden. Tremendo, ¿verdad? Pablo y Silas tenían un culto. Tu cárcel puede convertirse en tu púlpito, tus cadenas en tu instrumento de adoración. Cuando el corazón se llena de alabanza en medio de la noche, Dios usa los movimientos de la tierra para mover también, ¿qué cosa? Los corazones. Oiga, pero ¿cómo? O sea, es cierto, ya les dije, estas ciudades, estas comunidades están a la orilla del mar. Claro, hay movimientos tectónicos, hay terremotos, hay temblores. Pero ¿cómo precisamente cuando Pablo y Silas están orando, están cantando, de repente sobreviene un temblor? ¡Qué suerte tiene Pablo!, ¿no creen? No, es que no se trata de suerte. Es que Dios, que controla inclusive los fenómenos de la naturaleza, mete su manota grandota para ayudar a sus hijos que se mantienen fieles. Por eso, queridos hermanos, el llamado para nosotros es: mantente fiel. Ve las maravillas de Dios, ve los milagros que Dios hace. Participa en ellos. Ponte del lado de Dios. Dios no te va a defraudar. Miren, a Pablo y a Silas Dios no los defraudó. Ellos habían estado predicando. Ellos liberaron a esa muchacha por el poder de Jesucristo. Ahora
están en la cárcel, condenados ahí todos golpeados, maltratados, con los pies en el cepo. Yo no sé, o sea, de forma incómoda, pero allí en esa situación Dios interviene y viene un tremendo terremoto y todas las cadenas, todo lo que los tenía, el yugo, el cepo, todo aquello, todo se cae de los cuerpos de no solo de los apóstoles, sino también de todos los reos. Y ustedes saben la historia, ¿no? Cómo llega el carcelero, trata de ver, no ve a nadie, todos se fugaron. Y inmediatamente trata de quitarse la vida. Sí. Y Pablo interviene y le dice, no te hagas daño, aquí estamos todos. No te lastimes, aquí estamos todos. Y entonces pidió una lámpara, entró y vio que estaban todos, sacó a Pablo y a Silas, les limpió las heridas, los llevó a su casa, les dio de cenar y les dijo, señores, ¿qué tengo que hacer para ser sano? ¿Qué tengo que hacer para ser sano? Y esa noche se celebró un bautizo maravilloso en la casa del carcelero. Así que en este relato se bautizó Lidia y toda su familia, y también el carcelero y toda su familia. Solo porque Pablo y Silas se mantuvieron fieles y leales al Señor, predicando su bendita palabra, llevando el mensaje a cada rincón de Filipos. Hay personas que hoy en día siguen entregando su vida en las manos del Señor. Lo más triste, se lo voy a decir, lo más triste es que cuando tenemos un bautismo aquí en la iglesia, lo dejemos para el final. Y ya pasó todo el programa, y ya hicimos el culto divino porque consideramos que eso es lo más sagrado del programa. Y entonces, hermanos, ahora vamos a tener un bautismo. Hay una persona que se quiere bautizar, o 5, o 10, qué sé yo. Una dice, bueno, pues me espero, pues es uno. ¿Cuánto se pueden tardar? Dígame, ¿cuánto se tarda uno en un bautismo, no? Generalmente yo le digo a las personas que se van a bautizar, tú tranquilo, cuando te sumerjas en el agua, tomas aire, te voy a dejar ahí como unos 20 minutos, para que se te ablanden todos los pecados. Después de los 20 minutos te saco. No, son segundos. Nada más entra la persona y sale automáticamente. Ese bautismo simboliza la muerte y la resurrección de Cristo Jesús, dice el apóstol Pablo. Somos bautizados en su muerte, también en su resurrección. Así que, queridos hermanos, eso dura un minutito, es rápido. Pero aún así, muchas personas se levantan y se van. ¿Por qué? No es el poder de Dios transformando a una persona. No es el poder del Espíritu Santo convenciendo a un pecador que necesita entregar su vida en las manos de Jesús. Y si en el cielo hay más gozo por un pecador que se arrepiente, ¿cómo debería estar la iglesia del Señor? Brincando de gusto, ¿qué no? Felices. ¿Por qué te vas a tu casa entonces? ¿Por qué te sales? O sea, eso ya no es importante. Eso no es parte del culto. Eso no es parte de la adoración. Eso no es traer una ofrenda real a Dios. No, claro que sí, ¿verdad? Por eso a mí me gusta siempre mejor poner los bautizos antes del culto divino. Así me tomo mi tiempo. Ya sé que a ustedes no les gusta irse hasta que se acaba la predicación, así que ya como es lo último que hago, pues ya termino, ya se van contentos. Pero si yo primero predico y luego bautizo, para el bautismo ya nada más me quedan 3 o 4 personas. La mayoría ya se fueron, porque tienen hambre, porque tienen que ir a poner el lonche, porque es la costumbre de irse a las 12, 12 y media cuando mucho. Yo qué sé, queridos hermanos, todos los días comes a las 3, 4 de la tarde y a veces hasta las 6. Pero el sábado a las 12 quieres estar comiendo. Esa mente, ¿verdad? Tremenda, ¿cómo juega con nosotros? Pero queridos hermanos, esa noche hubo gozo en el cielo, hubo gozo en el corazón de Pablo y de aquellos que le acompañaban, porque el carcelero los sacó, los llevó a su casa, les limpió las heridas, les sirvió alimento y les dijo, señores, ¿qué necesito hacer? ¿Qué hacer para ser salvo? Y le presentaron una palabra, y no solo él, sino toda su familia se bautizaron. La mayoría, todos los que estamos aquí ya somos bautizados, ¿verdad?
¿O hay alguien que no se ha bautizado? Todos somos miembros bautizados. Hemos sido bautizados, hemos hecho nuestro pacto con el Señor. Pero mi pregunta es, ¿cuántos de nosotros necesitamos renovar nuestro pacto con el Señor? Amén. ¿Sí? ¿Hemos sido tan leales? ¿Hemos sido tan fieles? ¿Sabe que para los que ya conocemos el Evangelio y nos hemos bautizado, ¿sabe qué es lo que dice la Escritura que tenemos que hacer? Participar de la Santa Cena. La Santa Cena es como un rebautismo. ¿En el bautizo hay agua o no hay agua? Sí, si no hay agua no te puedo bautizar. Tiene que haber agua, porque si no, no te bautizo. Cuando viene el rito de humildad y Santa Cena, también hay agua. ¿Sí? Cuando nos lavamos los pies, está el ritual, ahí está el agua. Y cuando uno se bautiza en la muerte y en la resurrección de Cristo. Y cuando nosotros participamos del pan y del jugo de uva, que simbolizan el cuerpo y la sangre de Jesús, ¿qué simboliza todo eso? La muerte de Cristo. Y dice que cada que participamos de la cena del Señor, la muerte del Señor anunciamos, ¿hasta cuándo? Hasta que venga. Hasta que... O sea, Jesús está vivo. La muerte y la resurrección. Alguien me dijo, pastor, es que nos dijeron que ya no pusiéramos la mesa y que ya no la cubriéramos con un mantel. Parece que tenemos un muerto ahí debajo. ¿Cierto o falso? Sí, ahí abajo simboliza ese pan y ese jugo de uva, simbolizan la muerte de Jesús. Pero ese Jesús que resucitó y que dijo, no se olviden de lo que costó la salvación de cada uno de ustedes. No se olviden de lo que he tenido que hacer para que ustedes no sean más reos de eterna condenación, sino libres en Cristo Jesús. ¿Qué, queridos hermanos? Gocémonos de ser parte de la familia de Dios, de que hemos recibido al Señor Jesucristo a través del santo bautismo, y vivamos de acuerdo a su santa y divina voluntad. Hoy no hay personas aquí que no sean bautizadas, sino la invitación sería, ¿cuántos de ustedes hoy, después de haber escuchado esto, de haber estudiado la Biblia, sienten el llamado del Señor para bautizarse? Pero no tenemos personas así. Pero ¿cuántos sí sienten el llamado de Dios para renovar su pacto con el Señor? Para decirle, Señor, si en algo te he fallado, si algo no he hecho correctamente, aquí estoy. Tómame, ayúdame, permíteme ser fiel y leal como lo fue Pablo y Silas. Tenemos un canto especial, ¿verdad? Sí. Vamos a escuchar esta alabanza para la honra y la gloria de nuestro Dios.
para cada uno de nosotros. Vamos a colocarnos de pie para buscar a nuestro Dios en oración, ponernos en sus benditas manos y pedirle que sea Él el que nos ayude a mantenernos fieles. Amén. Querido Dios y bendito Padre, esta noche al abrir tu bendita palabra, al conocer un poco de la historia de Pablo en Filipos, de ver la ciudad y de conocer todos esos sucesos, oh Dios, con tantos detalles, no podemos más que decir, oh Dios, gloria sea tu santo y bendito nombre. Porque vemos a tu Santo Espíritu tocando no a una persona solamente, sino a familias enteras. Vemos, querido Dios, cómo tu Santo Espíritu es capaz de utilizar aún las fuerzas brutas de la naturaleza, como es un terremoto que trae destrucción, que trae muerte. Pero en ese momento, Dios, tú lo utilizaste para suavizar el duro corazón de un carcelero, de un hombre que se había endurecido por el trato con lo más ruin y lo más malvado de la naturaleza humana. Pero, querido Dios, al ver esa manifestación sobrenatural de la naturaleza y al ver que tu Santo Espíritu mantenía a todos los presos en el mismo lugar y que todo era como resultado de que Pablo y Silas, en lugar de quejarse, de llorar, estaban gozosos, alabando y glorificando tu bendito nombre, orando y poniéndose en tus preciosas manos. Y tú, querido Dios, al igual que cuando los jóvenes hebreos se encontraban en el horno de fuego, vienes y sacas a tus siervos en Filipos por medio de un terremoto y los llevas a la casa del carcelero y los atienden y les dan de comer y ahora les presentan el Evangelio y él y toda su familia aceptan a Jesucristo como su Salvador. Amén. Padre Santo, ahora nosotros, ya no Pablo, sino cada uno de nosotros, somos llamados para testificar de ti en medio de esta gran ciudad. Amén. Nos ponemos en tus benditas manos, oh Dios. Amén. Permítenos encontrar a ese carcelero, a esa Lidia, a cada una de las personas, inclusive aquel que puede estar poseído por un espíritu maligno, para llevar la luz de Cristo, Amén. para invitarlos, para que se entreguen en las manos de nuestro precioso Salvador. Gracias, Padre, por esta noche y por este mensaje. Llévanos con tu bendición a casa. Ayúdanos a mantenernos fieles y leales, leales a Cristo Jesús, fieles a tu palabra, fieles a tus mandamientos. En tus manos nos ponemos, en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Pueden tomar asiento, que el Señor les bendiga.